Rational Unified Process. Y hemos dicho que esta metodología se organiza en iteraciones, ¿no? Ahora, estas iteraciones están agrupadas en fases, ¿no? Acá tenemos la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de construcción y la fase de transición. En esta fase pueden haber una o más iteraciones, ¿no? Generalmente en la fase de inicio hay una sola iteración. En la fase de elaboración pueden haber una, dos o tres iteraciones, dependiendo del tamaño, ¿no?, del proyecto. En la fase de construcción tenemos n iteraciones y en la fase de transición lo mismo, una o dos iteraciones, ¿no? Cada iteración es como un ciclo, ¿no?, como una vuelta, como una espiral, más o menos. ¿Se entiende? Entonces, acá es como si estuviéramos en la primera iteración, luego viene la segunda iteración, la tercera, la cuarta, hasta la iteración n, ¿no? Ahora, en cada iteración se aplican ciertas actividades que se llaman disciplinas, ¿no? Disciplinas de Ruppse, ¿no? Y son estas. Son como actividades, ¿no?, que se realizan. Todas esas actividades se realizan durante la iteración, ¿no? Ahora, algunas de estas actividades o disciplinas se van a llevar a cabo en mayor proporción que otras, ¿no? Por ejemplo, en la primera iteración, acá vamos a ver, en la primera iteración, las tres primeras actividades se realizan en mayor proporción en comparación con las otras, ¿no? Miren acá. ¿Cuál es la primera disciplina? Modelado del negocio. La segunda disciplina, requisitos. La tercera, diseño. La cuarta, implementación. La quinta, prueba. Después viene el despliegue. Después viene la gestión de configuraciones, la gestión del proyecto y el entorno, ¿no? Y esto está estas tres últimas actividades, disciplinas de acá, si ven, están presentes en todas las iteraciones, ¿no? Porque son actividades sombrilla. Desde que nace el proyecto hasta que se termina, siempre vamos a estar haciendo gestión del proyecto, ¿no? Siempre vamos a ver la gestión de configuraciones y cambios, el entorno. Siempre vamos a estar viendo que el software que hemos instalado para desarrollar el sistema y la red sobre la que está funcionando este software esté siempre en buen estado y que no falte software, digamos, una aplicación o una herramienta case que se necesite, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien encargado de tener todo, digamos, funcionando bien, ¿no? Eso se llama entorno, ¿no? O ambiente de desarrollo también se llama, ¿no? Algunos ejemplos de ambientes de desarrollo que ustedes usan, los IDEs, ¿no? El de .NET, por ejemplo, ¿no? O el Android Studio, si es que están usando NetBeans, ¿no? Son entornos de desarrollo ya sencillos, pero hay otros entornos más grandes, ¿no? Eclipse también es otro entorno. Pero existen entornos que funcionan. Jira, por ejemplo, funciona en red, ¿no? Es un entorno colaborativo. GitHub también, ¿no? Son entornos que funcionan ya para proyectos más grandes, ¿no? Ya. Entonces estas tres actividades siempre se van a realizar, ¿no? En todas las iteraciones. En cambio, miren, en las primeras iteraciones no hay mucho acá, ¿no? En la implementación, prueba y despliegue, casi nada en las
primeras semestre. Algo, podemos implementar algo sencillo, ¿no? Algo básico. Pero después, ya en la segunda iteración, dedicamos más tiempo a la implementación y a las pruebas, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Esto es importante. También hemos visto esto de las fases, ¿no? El detalle, ya vimos la fase de inicio. ¿Alguna pregunta al respecto de la primera fase? En la que tenemos que definir el modelo de negocio, dijimos, el alcance del proyecto, actores y casos de uso, plan de negocio. El modelo de negocio, que es, dijimos que era cómo funciona actualmente la empresa, ¿no? Y modelo de negocio se refiere a la representación, ¿no? A través de herramientas como flujogramas o workflows, grupos de trabajo, diagramas de actividades, etcétera, que nos ayudan a representar, ¿no? Esta forma en que funcionan las empresas, un determinado negocio, ¿no? Lo representamos de una manera para que podamos darnos cuenta de qué es lo que se puede optimizar, qué errores encontramos, ¿no? En el negocio. El modelo de negocio nos sirve para entender mejor cómo funciona, ¿no? El sistema actual. Y en base a eso nosotros podemos ya definir los requerimientos, ¿no? O hacer un análisis de qué es lo que necesita, ¿no? El usuario. El alcance del proyecto es lo que vamos a abarcar. La parte, digamos, las funcionalidades que va a tener el sistema, ¿no? Actores y casos de uso. Vamos a identificar cada caso de uso es una funcionalidad del sistema y los actores son aquellos que interactúan con el sistema, ¿no? Y el plan de negocio se refiere a la organización de las disciplinas, de las fases primero, del grupo, ¿no? A través del tiempo. Es como planificar cada fase, ¿no? Y dentro de cada fase, cada iteración, ¿no? Y para cada iteración definir las disciplinas, ¿no? Y cuánto tiempo va a durar cada una, todo eso, ¿no? Más o menos cuántas iteraciones. Como, por ejemplo, podríamos planificar de esta manera, ¿no? Como está acá. Para la fase de inicio, una sola iteración. Para la fase de elaboración, 2 iteraciones. Para la fase de construcción, 3 iteraciones. Y para la fase de transición, 2. En total, ¿cuántas iteraciones tenemos? Tenemos 8 iteraciones, digamos, en este caso, ¿no? 2, 4, 6, 8. 8 iteraciones. Acá tenemos 2, 4, 6, 7 iteraciones. Entonces, tenemos que hacer una estimación, ¿no? De cuántas iteraciones vamos a tener, cuánto tiempo va a durar cada iteración, qué recursos vamos a asignar a cada iteración, ¿no? Dependiendo de en qué fase esté, ¿no? Por ejemplo, en las primeras fases vamos a necesitar más personal que realice el análisis, digamos, análisis y diseño, ¿no? Tal vez después, claro que puede ser la misma persona también, ¿no? Ahora, en base a esto y a la experiencia también que tienen, ¿no? los desarrolladores, es que estimamos un costo aproximado, ¿no? Ya vimos en alguna ocasión los aranceles, ¿no? Unos aranceles que se guiaban sobre todo por los años de experiencia, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Que tenían de hacer desarrollo, ¿no? Los profesionales
el área, ¿no? La planificación es eso, ya hemos visto, pues, ¿no?, cómo se realiza esta planificación. Organizamos las fases. Sería bueno tal vez ver algo más, ¿no?, para tener claro esto. ¿Está claro esto de la planificación o no? Algo así vamos a lograr, ¿no?, planificar. O sea, vamos a tener las actividades, digamos, ¿no? Podemos tener esto. Ahora podríamos ir al laboratorio. Pronto se hace. Pronto podemos hacer. Podríamos colocar, por ejemplo, acá, digamos, inicio, ¿no?, como fase. Inicio. Y dentro de la fase de inicio vamos a poner iteración 1. Y dentro de iteración 1 vamos a colocar modelado del negocio, modelo de negocio, requisitos, diseño. Eso en base a esto, ¿no? A ver. Tenemos, miren, iteración, dentro de iteración, modelo de negocio. Requisitos, después diseño, luego implementación, prueba, despliegue, gestión de configuraciones y cambios, y así, ¿no? O sea, cada una de las actividades. Y luego a cada actividad, por ejemplo, al modelo de negocio, se le asigna un tiempo, ¿no? Puede ser secuencial, ¿no? O sea, primero el modelo de negocio, luego los requisitos, ¿no? Y luego el diseño, digamos, ¿no? Puede ser. ¿Se entiende o no? Para cada disciplina tiene, por ejemplo, el modelo de negocio podría estar acá, empezar acá, modelo de negocio. Y ya, digamos, acá empezar en los requisitos. Luego el diseño por acá. Diseño e implementación. Casi nada de implementación, digamos, algo así. Implementación y pruebas lo mismo, digamos. El despliegue, nada, ¿ya? Puede ser también así. Y luego tenemos la gestión de configuraciones, que va a ir desde el inicio, desde acá, ahí. La
la gestión del proyecto, así, y el entorno, ¿no? Así. Entonces, estas son la forma en que organizamos, ¿no?, las actividades a través del tiempo para la iteración 1, ¿no?, fase de inicio. Este es el día, la semana 6, empieza. Esto no puede durar una iteración más de 6 semanas, ¿no?, entre 2 y 6 semanas nada más. Entonces acá vamos a tener que, hasta acá, ¿no?, digamos que sean unas 5 semanas. Todo eso tiene que hacerse en 5 semanas, así como está organizado acá. Y en la planificación, aparte de dar tiempos a las actividades, también se asignan recursos, ¿no? Por ejemplo, para esta primera fase, ¿qué recursos se tienen? Digamos, un desarrollador o un analista, digamos, ¿no? O tal vez un desarrollador, nada más. No se ve, pero solamente estoy dando un ejemplo. Acá tal vez dos desarrolladores, acá tal vez un técnico en hardware, etcétera, ¿no?, para la parte del entorno, el gestor de proyectos acá. Etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se van asignando los recursos y vamos a tener una idea de cuánto va a costar, ¿no?, esta parte, esta integración, en base a la cantidad de personal que se tiene y las horas que trabaja cada uno de ellos, ¿no? Y aparte también vamos a sumarle el equipamiento necesario, ¿no? Y así, para la iteración 2 hacemos lo mismo, para la iteración 3 y eso sucesivamente. Son estimaciones nada más, por si acaso. O sea, no son tiempos que se tienen que cumplir estrictamente, porque siempre va a haber algo de variación, ¿no? Es por esa razón que después de cada iteración se hace una replanificación, ¿no? Entonces, ya saben cómo se hace, ¿no?, una planificación. ¿Está bien o no? Los objetivos de esta fase eran establecer el alcance del proyecto, ¿verdad? Tenemos que saber hasta dónde va a abarcar el proyecto, qué funcionalidades va a tener el sistema, encontrar los casos de uso críticos, ¿no?, del sistema, los más importantes, definir la arquitectura candidata del sistema, estimar costes aproximados, tiempos, recursos, estimar riesgos también, ¿no? Entonces, los resultados de esta fase eran un documento que describa la visión general de los requerimientos del proyecto, ¿no? O sea, un documento, se llama documento visión porque nos da una idea de lo que se quiere lograr con el proyecto, por eso se llama documento visión, ¿no? Requerimientos del proyecto, características y restricciones principales, es lo que tenemos que considerar. Modelo inicial de casos de uso, un glosario que siempre es importante, ¿no? Siempre es útil tener un glosario, ¿no? Porque ahí vamos a colocar la terminología y su significado, ¿no?, el vocabulario que vamos a manejar. Luego también vamos a tener el caso de uso del negocio, que es cómo funciona actualmente, o sea, qué actores tenemos en el negocio actual, qué funciones, ¿no? Lista de riesgos y plan de contingencia. Es importante identificar, ¿no?, aquellas situaciones que nos van a impedir, digamos, lograr los objetivos, ¿no? ¿Se entiende
eso? Los riesgos. ¿Y el plan de contingencia qué será? Las acciones que se pueden llevar a cabo frente a los problemas. Sí. O sea, ¿qué acciones, o sea, si se presenta, digamos, un riesgo, si se presenta? Ahora, el modelo de negocios es parecido al caso de uso del negocio. El modelo de negocio es como un diagrama, un modelo conceptual, digamos, parecido a lo que es el diagrama entidad-relación, por ejemplo, ¿no? El prototipo es un programa, un sistema que simula el sistema real, pero no es el sistema real, es como una maqueta, ¿no? Que nos ayuda a entender mejor los requerimientos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que consideramos para saber si hemos tenido éxito en esta fase, en la fase de inicio? Primero, que todos los interesados en el proyecto coincidan con la definición del alcance del sistema, ¿no? O sea que todos están de acuerdo, digamos, con que el alcance del sistema es el que hemos definido, ¿ya? Entendimiento de los requisitos. Se refiere a que todos tienen la misma noción de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Todos están de acuerdo que se desarrollen, digamos, ciertas funcionalidades, ¿no? Se tienen claros. Las estimaciones de tiempo, coste y riesgo son aceptables. Todos están de acuerdo en el tiempo que va a durar el sistema, el coste aproximado y el riesgo manejable, ¿no? Comprensión total del prototipo, que se entienda o que estén todos de acuerdo con que el prototipo está bien, digamos, que tiene las opciones que debería tener, los reportes que estén bien generados, digamos, así como el formato, ¿no? El formato que esté bien definido. Eso, ¿no? Principalmente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto o no? En el otro curso me preguntaban cómo podemos hacer para que, digamos, para no equivocarse, digamos, en la estimación del costo, digamos. A ver, si se les dice, digamos, que se desarrolle un sistema, digamos, de un pequeño sistema de inventarios, digamos. Se les pide hacer un sistema, ¿cuánto cobrarían? ¿Cómo calcularían el precio ustedes? Una opción es preguntar, ¿no? Ver cuánto cobran otras personas por este sistema. Valoración del mercado. Pero siempre va a haber variación, ¿no? Una persona puede cobrar más que otra persona, etcétera, ¿no? O sea, varían los precios de profesional a profesional, ¿no? Esto se debe principalmente al alcance, ¿no? que cada uno tiene, ¿no? Del sistema. ¿Qué es lo que va a abarcar? Si el sistema va a ser abierto o va a ser cerrado. Además también influye mucho la experiencia, ¿no? Algunos tardarían menos en hacer lo mismo que otros, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, empiezan con un sistema de inventarios, pueden tardar tal vez
más de lo que tardaría una persona que ya ha realizado, digamos, varios sistemas de mismo tipo, ¿no? Entonces varía todo eso. Hay que tener muy presente estas situaciones. Otros incluso van a cobrar por algo, por un pequeño sistema, hasta unos, digamos, algunos bolivianos, ¿no? 200, 300 bolivianos podrían cobrar, pero otros pueden cobrar 10 bolivianos, 6 bolivianos. Incluso hay sistemas mucho más caros, ¿no? Que pueden costar 200.000 bolivianos, como el sistema de Lima, que ha costado 1.000 bolivianos. ¿De qué dice? ¿De quién? Hay un sistema basado en web, un sistema web, que ha sido desarrollado por varias personas, ¿no? Unos 4 o 5 ingenieros, ¿no? Que es bastante grande. Parece poco, ¿no? Y ese sistema más o menos ha durado, según me dijeron, unos 2 años en realizarse. Un pepino, ¿no? A cada uno. No es mucho. Es que depende del tiempo que haya invertido en ese sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Qué métodos más o menos debemos considerar para ya conocer el costo? ¿Qué aspectos son las considerar? Las funcionalidades del tamaño se mide en base a qué funcionalidades va a tener. Proyecto que no tomaría más de 4 o 6 semanas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad de horas? Tiempo y recursos, ¿no? Tendrías que tener cuánto se el sueldo. Una vez que tenemos eso claro, pasamos a la fase de elaboración. Y en la fase de elaboración vamos a tener, todavía se puede refinar el documento de visión, ¿no? O sea, la visión del proyecto. Se hace una implementación iterativa del núcleo central de la arquitectura, ¿no? La arquitectura dijimos que era la manera en que está organizado el sistema. Ahora, por ejemplo, existen ya arquitecturas predefinidas, o sea, ustedes pueden crearse un proyecto ya con una arquitectura preestablecida. La arquitectura es la forma en que está organizada el proyecto. ¿Conocen los frameworks? O cuando crean un proyecto, por ejemplo, ya tiene una pequeña estructura, ¿no? Así. Entonces a eso se refiere, ¿no? La arquitectura. Entonces, si empiezan de ser un proyecto, ustedes pueden definir la arquitectura, ¿no? Pueden
organizarla, por ejemplo, han debido crear un pequeño sistema web, que organizan, por ejemplo, los documentos HTML en un directorio, luego vienen las imágenes en otro directorio, los estilos en otro directorio, etcétera, ¿no? O sea, ustedes lo organizan. Esa es una manera de organizar la implementación, ¿no? Hacerla más mantenible, digamos. A eso se llama estructura de producción. La manera en que están organizados. Ahora, en la anterior clase dijimos que los sistemas web siguen una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Pero aparte de la arquitectura cliente-servidor, también pueden aplicar una arquitectura modelo vista controlador, por ejemplo, ¿no? MVC. Resolución de altos riesgos, ¿no? Identificación de más requisitos y alcance, estimaciones más realistas. O sea que en la fase de elaboración todavía hacemos estimaciones, podemos identificar más requisitos, podemos modificar un poco el alcance, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la fase de elaboración? Primero, definir, validar y cimentar la arquitectura, ¿no? Eso es lo más importante de esta fase. ¿Ya? En programación, por ejemplo, ya les pregunté, ¿no? ¿Cómo están organizando sus proyectos? O sea, programas que hacen. ¿Qué programa han creado? Programación. ¿Cómo es la pregunta, Lisa? En cualquiera de las materias de programación, puede ser en estructura, en programación móvil o en programación orientada a objetos. ¿Qué programa han desarrollado? Varios programas. A ver, uno de los programas. Una calculadora, dice. Para ese programa has utilizado alguna o has organizado de alguna manera tu código, o lo has hecho así todo así, en un solo lugar, en una sola. El código es ese, ¿no? El compilador para el programa. Según eso se va armando el código. ¿Has usado programación orientada a objetos organizado en clases? ¿Eso en qué herramienta? ¿Con qué herramienta? En C#. Tiene la parte del formulario, ¿no? Luego las clases que aceptan, digamos, los eventos del usuario y en base a esos eventos se producen algunas acciones, ¿no? Esa, por ejemplo, es una arquitectura en capas, ¿no? Ya. Ahora, los objetivos. Esto primero, ¿no? Completar la visión del proyecto, crear un plan fiable para la fase de construcción, ¿no? O sea que miren, hemos creado una planificación anteriormente, antes de entrar a la fase de elaboración. Ahora para entrar a la fase de construcción creamos otra planificación, o sea, puede variar, puede modificarse, ¿no? La planificación. Este plan puede evolucionar en sucesivas iteraciones, debe incluir los costes si procede, ¿no?
de la arquitectura propuesta soportará la visión con un coste razonable y en un tiempo razonable. ¿Está bien esto? Ahora, los resultados de esta fase, ¿cuáles son? Un modelo de casos de uso completado al menos hasta el 80%, ¿no? O sea que ya tenemos que tener los casos de uso ya bien definidos, ¿no? Eso de los casos de uso vamos a ver en el siguiente tema, pero ya les mostré, ¿no? Los casos de uso, cómo son. Entonces tenemos que identificar casos de uso y describirlos, ¿no? ¿Cómo se describe un caso de uso? Aquí voy a ver si me digo. Acá tenemos solo les voy a mostrar un caso de uso. Hemos dicho que se representa como una elipse y el nombre del caso de uso, ¿no? Ahora no se queda así, se detalla ese caso de uso. Entonces miren acá, tenemos caso de uso, por ejemplo, es el iniciar vigilancia. Actor principal, ¿cuál es el actor principal del caso de uso? ¿Quién va a usar ese caso de uso? Objetivo del caso de uso, precondiciones, evento disparador, significa qué evento va a hacer que inicie el caso de uso, inicie la ejecución del caso de uso. Luego tenemos el escenario. ¿Qué es un escenario? Es como un diálogo entre el usuario y el caso de uso. O sea, ¿qué hace, por ejemplo, el usuario? ¿Qué hace, ¿no? Frente a esta acción, ¿cómo responde el caso de uso, ¿no? Luego, ¿qué hace el caso de uso? Y luego, ¿qué hace el usuario, ¿no? O sea, que interactúa el caso de uso y usuario, ¿no? A eso se llama escenario. Y el escenario estándar es el que normalmente se realiza, ¿no? La interacción normal que se realiza. Pero pueden haber excepciones que se producen cuando, por ejemplo, el usuario realiza una acción inesperada que el sistema no esperaba, o del entorno, cuando se corta la luz o cuando sucede alguna cosa que hace que el flujo normal o el escenario normal no se dé, ¿no? Esas son excepciones, pero siempre se describe el escenario normal, el que se va a dar la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces todos los casos de uso se los define de esta manera, o por lo menos los más importantes, ¿no? Porque van a haber varios casos de uso que tienen un comportamiento similar. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, después viene la descripción de la arquitectura del software, un prototipo ejecutable de la arquitectura, lista de riesgos y casos de uso del negocio utilizados y plan de desarrollo para el proyecto, ¿no? Criterios de evaluación de esta fase. ¿Cómo sabemos que esta fase ha tenido éxito? Primero, la visión del producto es estable, ¿no? O sea, el documento visión. La arquitectura es estable. Se ha demostrado mediante la ejecución del prototipo que los principales elementos de riesgo han sido abordados y resueltos. El plan de la fase de construcción es detallado y preciso. Las estimaciones son creíbles, gastos aceptables comparados con los previstos.
O sea que no hay, digamos, eso de que se supera lo presupuestado, ¿no? Bien, acá vamos a quedar en la fase de elaboración. Pero se ha entendido. Hasta esta parte sería bueno